Ciencia abierta. Si alguien nos pregunta cómo se aprende un idioma, pues la mayoría pensamos en clases, en apps o quizá en viajar. Claro, en la experiencia. Exacto. Pero, rara vez nos detenemos a pensar en la filosofía que hay detrás, ¿no? En los sistemas, las estrategias que los educadores han diseñado por siglos. Ajá. Y eso es lo que vamos a desglosar hoy. Las metodologías de enseñanza. Vamos a explorar el porqué de los métodos que han marcado a generaciones de estudiantes. Y es que es un viaje fascinante, de verdad, porque estas metodologías no son solo técnicas de clase. No. Son un reflejo de cómo entendíamos el cerebro y el aprendizaje en cada época. Es una evolución que nos lleva, digamos, desde la idea de que aprender un idioma es como memorizar un manual. Sí, un manual de instrucciones. Hasta verlo como una habilidad social que se desarrolla, pues, interactuando. Exacto. Es como pasar de la arquitectura a la improvisación. Y para no perdernos en este recorrido, lo hemos organizado en 3 grandes momentos. Perfecto. Primero, los cimientos, los métodos tradicionales, los que empezaron todo. Después, la gran revolución que puso la comunicación en el centro del universo. Y para terminar, vamos a ver qué está pasando ahora mismo, en este mundo dominado por tareas y tecnología. ¿Empezamos? Empecemos. Arranquemos con el abuelo de todos los métodos, el de gramática, traducción. Te juro que me da escalofríos porque me recuerda a mis clases de latín. Uf, sí. Pura traducción de textos, memorizar declinaciones, una tortura. Las fuentes dicen que nació en el siglo XIX para enseñar lenguas clásicas, como el latín y el griego, lo que lo explica todo. Lo explica absolutamente todo. Su objetivo nunca fue que la gente conversara en latín en una cafetería, no. Para nada. El objetivo era leer a Cicerón en su idioma original. Por eso, una clase era básicamente un profesor explicando una regla gramatical complejísima y luego los alumnos traduciendo oraciones, palabra por palabra. Precisión ante todo. Tengo que admitir que una parte de mí aprecia la idea de tener una base gramatical sólida. Pero en la práctica, al menos para mí, el resultado fue un pánico total a equivocarme. Claro. Sentía como que si no usaba el subjuntivo perfecto, todo se venía abajo. Aniquiló cualquier deseo de intentar hablar. Has dado en el clavo. Ahí está la gran tensión de este método. Crea, digamos, arquitectos del lenguaje. Gente que entiende los planos a la perfección. Sí. Demasiado miedo de vivir en la casa que diseñó. La ventaja es esa base estructural, que es innegable. Pero la desventaja es que no prepara para la comunicación real. Es increíblemente monótono y, como dices, puede generar una parálisis por análisis. Ok, entonces después de décadas de estudiantes aburriéndose hasta las lágrimas, traduciendo a Julio César, alguien tuvo que decir, esto es ridículo. ¿Por qué no intentamos aprender un idioma como aprendimos el nuestro de niños? Ajá, ¿cómo fue esa rebelión? ¿Qué forma tomó? Esa rebelión fue el método directo, y fue un giro de 180 grados. La regla de oro era prohibido usar la lengua materna en clase. 0. 0. Inmersión total desde el primer minuto. La idea era replicar el aprendizaje natural de un niño. O sea, nadie le traduce a un bebé, simplemente asocia palabras con objetos y acciones. Me encanta el ejemplo que daban las fuentes. En lugar de decir que apple significa manzana, el profesor saca una manzana real, la muerde, la señala y repite, "This is an apple". Claro. Todo es visual, gestual, contextual. Se siente mucho más vivo. Exacto. Y funciona. Fomenta la comunicación oral muy rápido. Los estudiantes empiezan a pensar directamente en el nuevo idioma, en lugar de traducir mentalmente todo el tiempo. Lo cual es clave. Claro, aumenta la fluidez y la confianza. Pero esta idea tan pura también tiene sus complicaciones. Me imagino que la primera es que necesitas un profesor que sea prácticamente bilingüe y además un buen actor para poder explicar todo sin una sola palabra de traducción. Totalmente. Exige un nivel altísimo del docente. Y además, al centrarse tanto en lo oral, la gramática se aprende de forma inductiva. O sea, el alumno tiene que descubrirla. Y eso puede ser complicado. Para algunos sí. Algunos lo logran. Pero otros se sienten perdidos, como flotando sin una estructura clara a la que agarrarse. Bien. El siguiente método me dejó boquiabierta cuando leí su origen.
No nació en una universidad ni en un laboratorio, sino en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia increíble, sí. ¿Cómo es posible que una guerra mundial dé lugar a un método de enseñanza? Se conoce como el método audiolingual. Durante la guerra, Estados Unidos necesitaba entrenar a soldados, espías, diplomáticos, en idiomas como alemán, japonés, de forma ultra rápida y efectiva. O sea, la necesidad era puramente práctica y urgente. Exacto. No necesitaban que escribieran ensayos. Necesitaban que pudieran entender y responder en situaciones muy concretas. Y su base no era la lingüística, sino la psicología conductista de B.F. Skinner. Ah, el conductismo. La idea central es que el lenguaje es un conjunto de hábitos, y los hábitos se forman con repetición, repetición y más repetición. Es casi como un entrenamiento físico, una memoria muscular para la boca y el oído. De ahí vienen los famosos drills, esos ejercicios de repetir patrones una y otra vez. She goes to the park, he goes to the cinema. Recuerdo haber hecho miles de esos. Esos son el corazón del método. Memorizar diálogos, repetir patrones, hasta que la respuesta sea automática sin pensar. Los errores se corregían al instante para no crear malos hábitos. Entiendo. Fue muy efectivo para su propósito original. El problema es que la vida real no es predecible. Este método te enseña a responder, pero no necesariamente a conversar de forma creativa. Lo que nos lleva de cabeza a la gran revolución de los años 70. Nuestro segundo bloque, el enfoque comunicativo, o CLT. El gran cambio. Aquí es donde parece que todo cambia de verdad. La meta ya no es la perfección gramatical, sino algo mucho más humano, la comunicación efectiva. Es un cambio de paradigma total. El foco se desplaza de la forma del lenguaje a su función. Lo importante es que te hagas entender, que puedas cumplir un objetivo con el idioma, incluso si cometes errores. El idioma se vuelve una herramienta. Exacto. Una herramienta para hacer cosas. Pedir un café, contar una anécdota, quejarte de un servicio. Entiendo el atractivo, pero ¿no corremos el riesgo de crear estudiantes con un inglés, digamos, fluido, pero incorrecto? Personas que se comunican, sí, pero con errores ya fosilizados. Hay un peligro ahí. Esa es la crítica más importante y un debate que sigue vivo. Un buen profesor de CLT sabe que no se trata de ignorar la gramática, sino de presentarla en contexto, cuando se necesita. En el momento justo. Justo. Pero el desbloqueo psicológico que produce este enfoque es inmenso. El aprendizaje deja de ser sobre evitar las marcas rojas del profesor y pasa a ser sobre el éxito de pedir una cerveza en un pub en Londres. Claro, el éxito es real, no una nota. Y las actividades cambian por completo. Juegos de rol, debates, planificar un proyecto, todo lo que implique interacción real. Es un método que por definición no puede ser aburrido. Es altamente motivador por eso mismo. Los estudiantes sienten que lo que aprenden hoy lo pueden usar mañana. Fomenta la confianza y reduce drásticamente el miedo al ridículo. Que es una barrera enorme. Gigante. El desafío claro es para el docente, que pasa de ser un instructor a ser un facilitador, un director de orquesta. Y eso requiere una habilidad tremenda. Dentro de esta misma ola humanista, surgieron un par de experimentos fascinantes. Uno es la respuesta física total, o TPR. La premisa es básica. El cuerpo ayuda a la mente. Es la lógica de un juego como Simón dice. Exacto. El profesor dice, stand up, y se pone de pie. Los alumnos lo imitan. Luego, walk to the door, y así. Va aumentando la complejidad. Es brillante para principiantes y niños porque reduce la ansiedad a cero. Claro, no tienes que hablar al principio. Solo comprender y moverte. Y ese aprendizaje multisensorial, auditivo y kinestésico, ancla el vocabulario en la memoria de una forma muy potente. Suena muy divertido, pero me cuesta imaginar una clase de nivel avanzado basada solo en esto. No veo cómo enseñas el concepto de hipótesis saltando por el aula. Esa es exactamente su limitación. Es una herramienta fantástica para las etapas iniciales, para cierto vocabulario. Pero es una pieza del puzzle, no el puzzle completo. Y luego está el otro método de esta época, que me parece una idea valiente, casi radical. El método silencioso. El nombre ya lo dice todo. La clave es que el profesor se calla. Sí, habla lo mínimo indispensable.
¿Cómo funciona una clase donde el que se supone que enseña no habla? Es contraintuitivo, pero muy poderoso. El protagonista absoluto es el estudiante y su capacidad de descubrimiento. El profesor, en lugar de hablar, usa herramientas visuales. Las más famosas son unas barritas de colores, las regletas de Cuisenaire y unos gráficos de sonidos. Ajá. Y con gestos y estas herramientas, guía a los estudiantes para que ellos mismos deduzcan las reglas, los sonidos, toda la estructura del idioma. Es más profundo cuando lo descubres por ti misma, no cuando te lo dan ya masticado. Sin duda, fomenta una autonomía brutal. Los estudiantes desarrollan una conciencia increíble sobre cómo funciona el lenguaje. El problema es que puede ser un proceso lento y para algunos muy frustrante. Me imagino. Hay alumnos que necesitan una guía más explícita para no sentirse perdidos, y el rol del profesor es de una complejidad enorme. Todo esto nos prepara para nuestro último bloque, las tendencias actuales. Parece que hemos tomado lo mejor del enfoque comunicativo y lo hemos llevado al siguiente nivel. Por ejemplo, con el aprendizaje basado en tareas, o TBL. Es la evolución lógica. Ya no se trata solo de simular una situación, sino de resolver un problema real usando el idioma como herramienta. El foco no está en el idioma en sí, sino en el resultado de la tarea. El ejemplo de las fuentes era perfecto. Los estudiantes tienen que planificar un viaje de fin de semana con un presupuesto limitado. Tienen que investigar, debatir, negociar. Hacer reservas. Exacto. El objetivo final es tener un itinerario. El inglés es el medio para lograrlo, no el fin. Y eso lo cambia todo. El aprendizaje se vuelve como invisible. Ocurre de forma natural mientras colaboran. Adquieren el idioma en un contexto 100% significativo. Otro enfoque que está ganando mucho terreno, sobre todo en colegios bilingües, es el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, CILL. El nombre es un poco aparatoso. Sí, pero la idea es muy potente. La idea es matar dos pájaros de un tiro. En lugar de tener una clase de inglés y luego una de ciencias, tienes una clase de ciencias en inglés. No estás aprendiendo inglés sobre el ciclo del agua. Estás aprendiendo el ciclo del agua a través del inglés. Justo. El idioma adquiere un propósito inmediato. Necesitas entender la palabra evaporación para entender el concepto científico. Prepara a los estudiantes para un mundo real. Exactamente. Le da al idioma una relevancia y una profundidad que es difícil de conseguir en una clase de lengua tradicional. Y claro, no podemos terminar sin hablar de la fuerza que lo ha revolucionado todo. La tecnología. Un dato de las fuentes me dejó pensando. Más de 1.500 millones de personas usan apps como Duolingo. Es una locura. Son de facto una de las herramientas educativas más masivas de la historia. La tecnología ha sido un cambio de juego absoluto. Pero creo que su verdadera revolución no es solo la conveniencia de aprender en el autobús. ¿Cuál es entonces? La verdadera transformación es la deconstrucción del concepto de aula. El aprendizaje ya no es un lugar al que vas de 4 a 5 de la tarde. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo que integras en tu vida a través de podcasts, videos de YouTube, apps, charlas con gente de todo el mundo. Y las ventajas son obvias. Flexibilidad, personalización, feedback instantáneo, pero también hay un lado B, ¿no? Por supuesto, la tecnología promueve personalizar el aprendizaje, pero también crea una enorme responsabilidad para el que aprende. De repente, el estudiante se convierte en su propio director de currículum. Su propio jefe de estudios. Exacto. Y ese es un rol para el que muchos no estamos preparados. Requiere autodisciplina, saber elegir buenas fuentes y no quedarse en un aprendizaje superficial de coleccionar puntos en una app. ¡Qué recorrido! Empezamos con la rigidez de la gramática y la traducción, con el miedo a cometer un solo error. Sí. Luego vivimos la liberación del enfoque comunicativo, donde lo importante era conectar con otros. Y ahora estamos en esta era híbrida, donde usamos el idioma para hacer cosas, para aprender otras materias, y la tecnología nos da un poder sin precedentes. Si conectamos todos los puntos, la gran conclusión es que la búsqueda del método perfecto ha terminado. De acuerdo. Nadie sensato defiende hoy un único método a capa y espada. Los mejores profesores son eclécticos. Son como chefs que toman ingredientes de diferentes filosofías para crear un plato que funcione para sus estudiantes. Me encanta esa analogía. La cita de David Noonan en Las Fuentes lo resumía perfectamente. El buen profesor adapta el método al alumno, no al revés. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar.
Si la era de los grandes métodos únicos ha terminado y con la explosión de herramientas que tenemos, el futuro del aprendizaje de idiomas dependerá de que alguien invente la próxima gran metodología. O O más bien, dependerá de la habilidad de cada uno de nosotros para convertirnos en una especie de DJ de nuestro propio aprendizaje, creando nuestra propia playlist de técnicas, apps y prácticas que se ajuste perfectamente a nuestro ritmo, a nuestros gustos y a lo que queremos lograr.